En psicología, una de las cosas que aprendemos es a saber cómo se hacen los test, qué principios psicológicos se siguen para crear las diferentes alternativas de respuesta y cuál tiene más probabilidades de ser la correcta. Aprender esta teoría que se esconde detrás de los exámenes tipo test desvela varios trucos que luego podemos utilizar para que, aunque no sepamos la respuesta correcta, sepamos cuál puede ser la que tenga más opciones de serlo. Y eso es lo que vamos a ver en este vídeo. 8 trucos que nos pueden ayudar o incluso salvar en nuestros exámenes tipo test. Además de 2 consejos que me ayudaron a sacar bastantes matrículas. El último de ellos estoy segurísimo de que lo has usado alguna vez. Y tiene su parte de lógica, pero tiene otra parte que no tiene mucha lógica. Mejor que lo veas. La primera técnica, que creo que es una que todos conocemos, pero que a veces es difícil de aplicar, sería evitar las respuestas que contienen las palabras todo, nunca, nada o siempre. Probablemente las respuestas que tengan estas palabras serán las primeras que tengamos que descartar. ¿Por qué? Pues básicamente porque ese pensamiento de todo o nada no suele ocurrir prácticamente nunca. Justo tenía que usar la palabra nunca para decir esto. Por ejemplo, si te ponen que todos los aves vuelan, pues sí que es verdad que la mayoría vuelan, pero es que con que haya una sola excepción ya te tira toda la pregunta, que en este caso serían los pingüinos. Por eso, cuando se están refiriendo a todo, tiene que ser todo. Es decir, con que haya una mínima excepción ya te está tirando por tierra toda la afirmación. Por eso mismo, estas opciones no suelen ser las correctas. La segunda técnica, que complementaría a la primera, sería para las respuestas que tienen palabras como a veces, en general, apenas, que pasaría justamente lo contrario en la primera técnica. Es decir, que su aparición hace que sea mucho más probable que esa respuesta sea la correcta. ¿Por qué? Pues justamente por la lógica contraria a la anterior técnica. Es decir, que pase algo siempre es difícil, porque con que una vez no haya pasado ya no es siempre. Pero al contrario, que pase alguna vez es muy probable, porque con que pase una o dos veces ya es alguna vez. Por ejemplo, si dices algo tan inusual como que los porteros de vez en cuando meten goles desde su portería, pues es verdadera porque es de vez en cuando. Con que haya metido un portero ya valdría. Y eso no quiere decir que esa acción pase siempre, pero con que pase una vez ya vale. Por eso mismo, esas palabras hacen que suban muchísimo las probabilidades de que esa sea la respuesta correcta. Para la tercera técnica, la teoría de los test nos dice que las respuestas deben coincidir gramaticalmente con la pregunta. Por tanto, si estas no coinciden, lo más probable es que sea la respuesta incorrecta. ¿Por qué? Pues probablemente porque primero han creado la pregunta, luego han creado la respuesta a esa pregunta y luego tienen que rellenar con opciones extra. Entonces, cuando tú eres el profesor y estás creando alternativas de relleno, puede que ya se te haya olvidado cuál era la pregunta. Lo normal es que sepas de qué iba la pregunta, pero que no sepas exactamente cómo estaba escrita. Entonces, si escribes estas alternativas de relleno y luego se te pasa a revisarlo, pues no van a coincidir con el título. Otro punto clave de la teoría de los test es evitar que aparezcan alternativas como ninguna de las anteriores o todas las anteriores. Pero cuando aparecen son por dos motivos distintos, que van a ser las siguientes técnicas. La cuarta técnica es cuando aparece la alternativa de todas las anteriores son correctas. Si esta aparece suele ser porque es la correcta. Y aquí vamos a hacer un inciso porque no pasa siempre, pero sí que es verdad que en algún estudio se ha visto que hasta el 52% tienen más probabilidades de ser correcta. Que tampoco es que sea mucho, pero es verdad que suele pasar bastante. En un examen tipo test con 3 alternativas de respuesta, cada una de ellas tendrá un 33% de ser la correcta. En cambio, cuando aparece la alternativa de todas las anteriores son correctas, esto cambia. ¿Por qué? Porque si te sabes que una es correcta, por ejemplo, la A es correcta, pues entonces o la A es la correcta o la C, que sería todas las anteriores, es la correcta. Entonces ya pasamos a un 50-50. Obviamente aquí la decisión es complicada de tomar porque todo depende de la B que no te la sabes. Pero si dudamos, lo más común es que la opción sea todas las anteriores. Pero tampoco me echéis la culpa si luego no lo es. Que yo digo que es más común que lo sea, pero no que vaya a serlo siempre. En cambio, en la quinta técnica pasa lo contrario. Como decimos, según la teoría de los test, no deberían aparecer alternativas como ninguna de las anteriores.
O sea, ninguna de las anteriores como frase, no las anteriores que he dicho. En plan, comillas, ninguna de las anteriores, comillas. Eso me refiero. Entonces, cuando aparecen, muchas veces es porque el profesor se estaba inventando respuestas falsas y que hay más fácil de inventar que decir que todas las anteriores son falsas. Sin embargo, igual que en la 4, tener cuidado con esta que no siempre pasa. Vamos con la sexta técnica. En esta, según la teoría de los test, los distractores y la respuesta correcta deben ser lo más parecidas posible, tanto en tamaño como en forma de redacción, etc. Pero en ocasiones nos encontramos alternativas muy específicas y a lo mejor de 2 líneas y de repente las otras 2 alternativas son de 1 línea y más normalitas. Pues eso probablemente suceda porque la respuesta correcta tenía que ser así de específica y luego se tenían que inventar otras 2. Pero es complicado inventarse otras 2 igual de largas y de específicas. Además, siendo tan específico, es más complicado darle forma a esa respuesta. Así que si veis una respuesta muy larga o muy específica, probablemente esa sea la correcta. También mirar que tenga sentido. Y otra técnica relacionada con lo anterior, de que las alternativas deben ser lo más similares posibles, sería que en una de las alternativas aparezca un número y en el resto no. Cuando pasa esto, lo más normal es que esa alternativa no sea. Más que nada, han utilizado esos números para dar más credibilidad a esa opción. Sin embargo, si la respuesta correcta es un número, probablemente la pondrías en todas las alternativas. ¿Por qué quieres que diferencie ese número? Si quieres que me sepa una fecha, ¿para qué vas a ponerla en una alternativa y en el resto otras cosas que no tienen nada que ver? ¿No estarían cumpliendo ese principio de que las alternativas deberían ser lo más parecidas posibles? La última técnica, la octava, no sería tanto para una pregunta en concreto, sino para el examen en general. ¿Quién no ha hecho lo típico de contar cuántas A's, cuántas B's y cuántas C's hay? Y en función de cuáles haya menos, pues esas opciones son más probables que pasen. O eso de llevo 4 A's seguidas, aquí hay algo raro, a la siguiente cambio. Pues esto es una tontería, pero es algo que funciona. Lo ideal cuando estamos creando un test, para que sea lo más aleatorio posible, sería tener un banco de preguntas y a partir de ahí ir cogiendo y metiéndolas en el examen. Pero, según la teoría de los test, debería ser igual de probable que la opción correcta esté en la A, en la B o en la C. Partiendo de esto, la técnica de contar A's, B's y C's, sorprendentemente, suele funcionar. Porque si tiene que haber la misma probabilidad de que la respuesta correcta esté en la A, en la B o en la C, pues no va a ser exacto, pero se va a acercar lo máximo posible a que sea un 33% cada una de ellas. Es decir, que si el examen son 30 preguntas, no es que vaya a haber 10 A's, 10 B's y 10 C's, pero sí que va a tender a eso. Es decir, que no va a haber 21 A's, 4 B's y 5 C's, porque lo normal es que tiendan a estar medianamente equilibradas. A lo mejor hay 12 A's, 11 B's y 7 C's, pero eso ya tiende más a que cada una sea 10. Por ello, este truco que parece tan tonto a veces suele funcionarnos. Sin embargo, el otro truco de si llevo 4 A's seguidas, la siguiente, lo más probable es que no sea una A, no tiene el mismo fundamento. ¿Por qué? Pues porque, vale, vamos a tener que todas las opciones tienen la misma probabilidad de ser la correcta, tanto la A como la B como la C. Pero si lo queremos hacer realmente aleatorio, tú como profesor no vas a mirar si todas las A's están seguidas, ni todas las B's, ni todas las C's, porque se supone que deberían verse como si fueran independientes. Incluso si no lo haces tan aleatorio y lo miras, puede que pongas muchas seguidas para justamente mirar esto, si de verdad responde según los contenidos o si ya simplemente que le pongas muchas seguidas le hace dudar. Guiarse por lo que pone en las opciones anteriores puede ser un sesgo de probabilidad, que es algo que os expliqué en un minutito en un short por el canal. Es más, en los últimos exámenes que hice de la UNED, no sé si lo hacían aposta, pero había muchísimas letras seguidas. A lo mejor llevabas 5 B's seguidas y decías, pues ya va tocando cambiar. Pero si lo hacías, pues ibas a fallar la siguiente porque otra vez era la B. Todas estas estrategias están basadas en psicometría y la teoría de los test. O sea, que su sentido tienen, pero no son perfectas ni mágicas.
Como he ido diciendo, pueden fallar. Y una de las cosas que he aprendido durante toda la vida haciendo exámenes tipo test y en la carrera, pues la carrera entera solo con exámenes tipo test, es que la mayor clave es leerlo bien y hacerlo tranquilo. ¿Puede ser el consejo más tonto? Pues sí, pero muchas veces con lo que intentan liarte es con colar un no en la frase. Y ya solo con eso, a lo mejor si vas leyendo rápido ni te enteras que había ese no y dices, coño, si esto era la respuesta correcta. Y sí, era la respuesta correcta si no estuviera ese no. Mi mayor recomendación y que me ha llevado a sacar muchos dieces durante la carrera es ir descartando todas las alternativas una a una. Y de este modo, aunque no te sepas la respuesta correcta, puede que te quedes con ellas simplemente descartando las otras que sabes que son falsas. Si os ha servido el vídeo y queréis más de este estilo, podéis ponérmelo por debajo en los comentarios, y si quieres saber más cosas útiles para aprobar tus exámenes, puedes mirar en este vídeo el método de estudio que utilicé yo para aprobar absolutamente todo y con buena nota, o suscribirte a mi canal donde hay dos playlists. Una si eres estudiante de la UNED con todo lo que necesitas para aprobar, y otra sobre planificación, organización, estudio. Nos vemos en el próximo vídeo.